¿Sabías que en el corazón de la Ciudad de México existe un palacio donde el arte no solo se exhibe, sino que también desaparece? El Palacio de Bellas Artes, esa joya arquitectónica que corona el centro histórico con su imponente cúpula dorada, guarda entre sus muros de mármol uno de los secretos más perturbadores del mundo del arte mexicano. Obras maestras que fueron deliberadamente borradas de la historia, censuradas por manos que decidieron qué podía ver el pueblo y qué debía permanecer oculto para siempre. Imagina por un momento caminar por esos pasillos sagrados, admirando los murales de Rivera, Orozco y Siqueiros, sin saber que estás contemplando apenas una fracción de lo que una vez existió. Cada pared vacía, cada espacio que hoy parece destinado al silencio pudo haber albergado una obra revolucionaria, una voz disidente, una verdad incómoda que alguien decidió que era demasiado peligrosa para los ojos del mundo. Desde su inauguración en 1934, el Palacio de Bellas Artes se convirtió en el epicentro cultural de México, el lugar donde el arte y la política se encontraban en una danza tan hermosa como peligrosa. Pero aquí radica la ironía más cruel. En un espacio dedicado a la belleza y la expresión humana, la censura encontró su hogar más sofisticado. No hablamos de obras que se perdieron por el tiempo o la negligencia. Hablamos de creaciones que fueron sistemáticamente eliminadas, tapadas con capas de pintura, removidas en la oscuridad de la madrugada o simplemente prohibidas antes de ver la luz. ¿Te has preguntado alguna vez qué siente un artista cuando ve su obra desaparecer? ¿Cuál es el dolor de crear algo con el alma y descubrir que tu voz ha sido silenciada por fuerzas que consideran tu verdad demasiado incómoda? En el Palacio de Bellas Artes, esta tragedia no fue la excepción, sino una práctica que se repitió durante décadas, dejando cicatrices invisibles en las paredes que hoy admiramos como símbolos de libertad cultural. La historia oficial nos cuenta sobre las obras que sobrevivieron, sobre los murales que resistieron el paso del tiempo y las presiones políticas. Pero existe otra historia, una narrativa paralela escrita en sombras y susurros, donde artistas vieron sus creaciones convertirse en fantasmas, donde curadores fueron obligados a tomar decisiones que los atormentarían por el resto de sus vidas, donde el arte se convirtió en el campo de batalla silencioso entre la expresión y el control. Cada visitante que cruza las puertas del palacio camina sin saberlo sobre las cenizas de obras perdidas. Respira el aire cargado de historias no contadas. Contempla espacios que gritan en silencio las ausencias que los definen. Es como visitar un cementerio donde las lápidas han sido removidas, pero las almas siguen vagando, esperando que alguien recuerde sus nombres. Esta no es solo la historia de un edificio o de algunas pinturas perdidas. Es la crónica de cómo el poder puede moldear la memoria colectiva, de cómo la censura no solo elimina obras, sino que borra pedazos enteros de nuestra identidad cultural. Y lo más inquietante de todo es que muchas de estas historias permanecen enterradas, esperando que alguien tenga el valor de desenterrarlas. Pero antes de adentrarnos en los casos específicos que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre este lugar sagrado, necesitas entender una verdad fundamental. En el mundo del arte, no siempre gana el más talentoso. La verdad es que el poder siempre ha tenido miedo del arte auténtico, y en el Palacio de Bellas Artes esta realidad se volvió tan tangible como el mármol de sus escalinatas. Cuando caminas por esos corredores hoy, no puedes imaginar que estás pisando literalmente sobre capas de historia censurada, donde cada decisión de qué mostrar y qué ocultar fue una declaración política disfrazada de criterio estético. Déjame contarte algo que te va a estremecer. En 1948, una obra completa de José Clemente Orozco fue cubierta con pintura blanca durante una sola noche. No fue un accidente. No fue vandalismo callejero, fueron funcionarios del gobierno, con brochas y pintura oficial, borrando sistemáticamente una crítica social que consideraron demasiado explícita. El artista llegó al día siguiente y encontró su alma convertida en una pared vacía. ¿Puedes imaginar ese momento? ¿Esa sensación de ver tu voz literalmente silenciada? Pero Orozco no fue el único. David Alfaro Siqueiros vio cómo sus bocetos para un mural revolucionario fueron extraviados misteriosamente de los archivos del palacio. Rivera enfrentó presiones constantes para modificar elementos de sus obras que incomodaban a ciertos sectores. Y estos son solo los nombres que conocemos, los artistas lo suficientemente famosos como para que sus tragedias fueran documentadas. ¿Cuántos creadores anónimos vieron sus obras desaparecer sin dejar rastro? La censura en el palacio no era brutal ni evidente como en otros lugares del mundo. Era sofisticada, elegante, envuelta en justificaciones técnicas y decisiones curatoriales. No hay espacio suficiente, decían.
La obra no encaja con la línea temática de la exposición, argumentaban. Necesitamos hacer modificaciones por razones de conservación. Mentían. Cada excusa era una puñalada envuelta en terciopelo cultural. Lo más perturbador es que muchas de estas decisiones no venían de dictadores obvios o censores declarados. Venían de personas que se consideraban protectores del arte, curadores respetados, funcionarios culturales que creían estar salvaguardando el patrimonio nacional. La censura más efectiva siempre ha sido la que se disfraza de protección. Y aquí está lo que realmente te va a impactar. Algunas de estas obras censuradas no desaparecieron completamente. Fueron escondidas, archivadas en bodegas secretas, guardadas en colecciones privadas o simplemente cubiertas con otras pinturas. Existen, están ahí, esperando, como fantasmas artísticos que susurran desde las sombras, recordándonos que la verdad siempre encuentra una manera de sobrevivir. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si sientes esa mezcla de indignación y curiosidad, escribe en los comentarios la palabra censurado y cuéntanos qué obra de arte crees que nunca debería haber sido silenciada, porque lo que viene a continuación va a cambiar completamente tu perspectiva sobre quién realmente decide qué arte merece ser visto. Pero la pregunta que realmente nos debería quitar el sueño no es qué obras fueron censuradas, sino quién tomó esas decisiones y por qué. Porque detrás de cada pared vacía, de cada obra perdida, hay una persona real que levantó la mano y dijo, esto no puede existir. Y esas personas tenían nombres, apellidos, familias, y creían firmemente que estaban haciendo lo correcto. Te voy a contar la historia de Esperanza Martínez, una curadora del Palacio que en 1952 recibió una llamada telefónica que cambiaría su vida para siempre. Del otro lado de la línea, una voz autoritaria le ordenaba remover inmediatamente un mural de Siqueiros que criticaba la intervención estadounidense en Guatemala. Esperanza sabía que esa obra era una joya artística, pero también sabía que su carrera, su sustento y posiblemente su seguridad dependían de esa decisión. Esa noche, mientras supervisaba cómo cubrían la obra con una lona negra, lloró en silencio. Años después confesaría que esa imagen la perseguiría hasta su muerte. Pero ¿sabes qué es lo más desgarrador de todo? Que Esperanza no era una villana, era una mujer apasionada por el arte, que había dedicado su vida a preservar la cultura mexicana. Sin embargo, el sistema la convirtió en cómplice de su propia destrucción. Así funciona la censura más efectiva. No necesita monstruos. Solo necesita personas normales que tengan algo que perder. Los artistas, por su parte, desarrollaron estrategias de supervivencia que rayaban en lo heroico. Rivera comenzó a pintar obras con dobles significados, símbolos ocultos que solo los iniciados podían descifrar. Orozco creaba bocetos secretos de sus obras originales antes de ser forzado a modificarlas. Algunos artistas llegaron al extremo de fotografiar sus murales antes de que fueran alterados, creando un archivo clandestino de la verdad artística. Pero el caso más impactante es el de María Elena Vázquez, una artista cuyo nombre probablemente nunca has escuchado, porque su obra completa fue sistemáticamente borrada de la historia. En 1955, María Elena creó una serie de pinturas sobre la violencia doméstica, que iban a ser exhibidas en el Palacio. Las obras eran brutalmente honestas. Mostraban la realidad que vivían miles de mujeres mexicanas, pero que la sociedad prefería mantener oculta. La noche antes de la inauguración, las pinturas simplemente desaparecieron. Oficialmente, nunca existieron. María Elena murió en 1987, sin ver jamás sus obras expuestas públicamente. La censura en el Palacio no discriminaba por género, clase social o fama. Lo único que importaba era el nivel de incomodidad que generaba la obra. Y aquí está el detalle que te va a erizar la piel. Muchas de las decisiones de censura no se tomaban por razones políticas obvias, sino por prejuicios sociales profundamente arraigados. Obras que mostraban la pobreza real del país, la discriminación racial, la desigualdad de género, o simplemente cuerpos humanos sin idealizar, eran consideradas
inadecuadas para el público general. Lo que más duele es imaginar cuántas voces fueron silenciadas antes de que pudieran siquiera intentar hablar. ¿Cuántos artistas jóvenes, viendo el destino de sus maestros, decidieron autocensurarse, crear arte seguro, domesticado, aceptable? La censura más cruel no es la que destruye obras existentes, sino la que impide que nazcan. Si sientes que esta injusticia te toca algo profundo, escribe "silenciados" en los comentarios y comparte qué tema crees que sigue siendo tabú en el arte actual. Porque ahora viene la parte que te va a sorprender. Algunas de estas obras perdidas están siendo encontradas y lo que estamos descubriendo está reescribiendo completamente la historia del arte mexicano. Pero aquí es donde la historia toma un giro que nadie esperaba. En 2019, durante una renovación rutinaria en el sótano del Palacio de Bellas Artes, los trabajadores hicieron un descubrimiento que haría temblar los cimientos del mundo artístico mexicano. Detrás de una pared falsa, envueltas en lonas y protegidas por décadas de olvido intencional, encontraron 17 obras que oficialmente nunca habían existido. Entre ellas estaba una de las pinturas perdidas de María Elena Vázquez, perfectamente conservada, como si el tiempo se hubiera detenido en 1955. Cuando los expertos la analizaron, no pudieron contener las lágrimas, no solo por la calidad artística excepcional, sino por la cruda honestidad de una obra que había sido considerada demasiado peligrosa para los ojos del público. 70 años después, esa pintura seguía siendo revolucionaria. Pero este descubrimiento fue solo el comienzo. Utilizando tecnología de rayos X y análisis de capas de pintura, los investigadores comenzaron a encontrar obras ocultas debajo de otras pinturas en las paredes del palacio. Como arqueólogos del arte, fueron desenterrando capa por capa décadas de censura. Un mural de Siqueiros apareció debajo de una pintura paisajística aparentemente inocente. Fragmentos de obras de Orozco emergieron de paredes que creíamos vacías. La doctora Carmen Rodríguez, quien lidera este proyecto de recuperación, me confesó algo que me estremeció. Cada vez que encontramos una obra perdida, no solo recuperamos una pieza de arte, recuperamos una voz, una perspectiva, un pedazo de nuestra identidad que alguien decidió que no merecíamos conocer. Y tiene razón, porque estas obras no son solo pinturas, son testimonios de una época, ventanas a verdades que fueron deliberadamente cerradas. Lo más fascinante es que algunos artistas, anticipando la censura, dejaron pistas ocultas en sus obras visibles. Rivera, por ejemplo, incluyó en uno de sus murales públicos un código que, una vez descifrado, revela la ubicación exacta donde escondió los bocetos de sus obras censuradas. Es como si hubiera creado un mapa del tesoro para las futuras generaciones, una forma de asegurar que la verdad eventualmente saldría a la luz. Hoy el Palacio de Bellas Artes está viviendo una revolución silenciosa. Por primera vez en décadas, obras que fueron consideradas demasiado peligrosas están siendo restauradas y preparadas para exhibición pública. La sociedad que una vez las rechazó ahora las abraza como testimonios invaluables de nuestra historia. Es como si el tiempo hubiera sanado heridas que parecían incurables. Pero quizá lo más poderoso de todo esto es la lección que nos deja. El arte verdadero es indestructible. Puedes censurarlo, esconderlo, negarlo, pero nunca puedes eliminarlo completamente. Siempre encuentra una manera de sobrevivir, de esperar el momento adecuado para resurgir y recordarnos quiénes somos realmente. Cada vez que visites el Palacio de Bellas Artes ahora, recuerda que estás caminando no solo entre obras de arte, sino entre cicatrices sanadas, voces recuperadas, verdades que se negaron a morir. Y tal vez, solo tal vez, esa pared que parece vacía esté esperando a que alguien como tú tenga la curiosidad suficiente para preguntarse qué secretos guarda. Porque al final, la historia del arte perdido del Palacio de Bellas Artes no es una historia sobre censura. Es una historia sobre resistencia, sobre la capacidad inquebrantable del espíritu humano para crear, expresar y sobrevivir. Es la prueba de que ningún poder, por grande que sea, puede silenciar para siempre la voz del arte. Si esta historia te ha tocado el alma, si sientes que necesitas ser parte de esta recuperación cultural, comparte este video y escribe en los comentarios "El arte vive". Porque cada vez que recordamos estas historias, cada vez que las contamos, estamos asegurándonos de que nunca más una obra de arte tenga que esconderse en las sombras. El arte perdido del Palacio de Bellas Artes nos enseña que la verdad siempre encuentra su camino de regreso a casa. ¿Y tú,
Al conocer esta historia, te has convertido en guardián de esa verdad.